Todo empezó cuando murió el abuelo. Heredó a mi padre su hacienda, un lugar pequeño pero acogedor, muy retirado de la ciudad. Mi madre quería que vendiera el lugar. Decía que estaba muy retirado del pueblo. Hasta allí no llegaba ninguna vía. Había que hacer casi medio kilómetro caminando. Pero no, mi padre tenía otros planes. Escritor de historias de suspenso. Retirarse a un lugar apartado para escribir su próximo libro, su gran obra. Hacerlo en un lugar así. Él pensó en irse solo a vivir allí. Mi madre al fin cedió y nos fuimos los tres. A mí no me pidieron la opinión. Me daba miedo aquel lugar. Recuerdo vago de una sola vez que me llevaron allí. La casa era en un alto. Desde allí se veía toda la región. En el frente había un gran árbol. Mi abuelo adoraba. Pero a mí aquel era el que me causaba más miedo. He escuchado que en aquellos grandes árboles se posan las brujas. Descansar cuando van volando o para retomar su vuelo. Desde que llegamos a aquel árbol me causaba más terror. Lo veía más grande que la primera vez, más tenebroso. No quería saber lo que sentiría cuando llegara la noche. Se lo hice saber a mi madre. Ella le dijo a mi padre que había que cortar aquel árbol, sin fin de motivos a mi padre. Al ver que éste no cedía, le confesó que era que a mí me daba temor. Mi padre amoroso me abrazó y me dijo que no temiera nada. Todo eso hacía parte de la imaginación. Si en algún momento sentía miedo ahí, estaba el cuarto de ellos. Esto me aplacó un poco, pero llegó la noche y como aquel árbol era tan grande, se veía desde cualquier lugar de la casa, así que desde mi habitación se podía ver perfectamente. Yo lo veía como un demonio gigante que en cualquier momento podría tragarse la casa, con todos nosotros dentro. Vi a mi abuelo patente y real. Caminó desde la casa hasta la raíz de la ceiba. Allí se agachó y desapareció. Pero no fue el abuelo, ni el árbol el que me causó ese miedo que aún recuerdo y me hace estremecer. Vi llegar dos figuras negras volando. No sé si las vi llegar, pero estaban en la copa del árbol. Eran como mujeres, y digo mujeres porque al parecer tenían vestidos largos y negros. Cerré los ojos como me había dicho mi padre. Así al abrirlos, volvería a la realidad y vería que era producto de mi imaginación. Pero no servía de nada. Allí seguían las dos figuras tenebrosas. Me cubría con mi manta para ver si al destaparme desaparecían. Pero allí seguían. Temblaba de miedo. No quería llamar a mis padres. Tal vez si era mi imaginación y haría el ridículo al llamarlos. Pero cuando sentí que aquellas dos criaturas me miraron, sentí un frío en todo mi cuerpo, más aún cuando me sonrieron. Sí, a pesar de la distancia, pude distinguir sus facciones tenebrosas y diabólicas. Su sonrisa era tan malvada que pareciera que te arrancaban la piel. Ahí sí grité. Mis padres acudieron con prontitud. Les expliqué lo que había visto, pero allí no había nadie. 3 noches dormí con mis padres, aunque desde allí se veía el árbol, el cual supe por mi padre que era una ceiba, un árbol muy común en la región y de gran tamaño. Después de la 3ª noche, volví a mi cuarto y también volví a ver aquello que se posaba en el árbol. Grité con todas mis fuerzas: ¡brujas, brujas! Mi madre estaba detrás de la puerta y entró con tanta rapidez que no le dio tiempo a aquellas criaturas infernales a desaparecer. Así que ella logró verlas y me creyó. Le contó a mi padre lo que había visto y para ella también eran brujas. Dormí con mis padres esa noche. Al día siguiente, fuimos los 3 donde un anciano que vivía más abajo. Siempre había que caminar para ir hasta su casa, pero no me importó. Según mi padre, este hombre
podía darnos la solución para espantar las brujas de nuestra propiedad. El hombre era conocido en la región y fue muy amigo del abuelo. Decían que era espiritista, mentalista, brujo. Él decía que solo era un hombre con conocimientos. Mi padre me pidió explicar lo que había visto. También le conté lo de la primer noche que vi el abuelo, algo que no había contado a mis padres. Mi madre corroboró lo que dije sobre las brujas. Claro que mi madre y yo dijimos que brujas, eso era lo que creíamos. El anciano se paró de su silla, dio una fumada a su tabaco y habló pausadamente, como si lo que fuera a decir tal vez no lo fuéramos a entender tan fácil. Nos dijo: aquello que se posa en la ceiba no son ningunas brujas. Lo que han visto son seres infernales. Se cree que son guardianes del diablo. Dicen que vienen cuando una persona en vida entierra o esconde así, sea una pequeña pepita de oro. Si ésta pasa mucho tiempo escondida, después que el dueño muere, el diablo se adueña de ese oro, sea mucho o poco. El oro es el material conductor de energía, así que no deja ir a quien lo enterró hasta que logren encontrarlo. Al diablo le gusta esto. No deja que las personas lo encuentren, porque al hacerlo, no deja descansar en paz a la persona que lo escondió, y a él le regocija hacer el mal. Hay que alejar los guardianes y después buscar lo que está escondido. Por lo que yo contaba, el entierro, como decía el anciano, estaba en la raíz de la ceiba. Él quería mostrar exactamente dónde estaba para poder descansar, pero estos guardianes del demonio lo impedían. Nos entregó 3 bolsas pequeñas. Eran plantas secas. Debíamos regar la primera, que era más verde, en la entrada de la casa, la segunda de un color rojizo, en la raíz de la ceiba, y la tercera la debíamos conservar nosotros. Como yo era quien podía verlos con facilidad, era yo quien debía tener esta última. Yo estaría en mi cuarto. Cuando las viera llegar, debía lanzar este último, que era de un color amarilloso, por la ventana, diciendo estas palabras: lo que es de los humanos no debe tenerlo el malvado. Los 3 contenidos de las bolsas harían: el primero, que estos seres no se entraran en la casa; la segunda, que no se escondieran dónde estaba el entierro; y la tercera haría que volaran al lugar donde pertenecían. Al día siguiente, deberíamos buscar en la raíz de la ceiba hasta encontrar lo que el abuelo hubiera dejado. Después de expulsarlos la primera vez, solo tendríamos ese día para buscar, porque en la noche recobrarían su poder y volverían. Había que expulsarlos, porque si no se hacía así, en el día ellos podían mover lo que buscábamos del lugar, y así nunca lo encontraríamos. Si no lográbamos encontrar el entierro el primer día, habría que volver a hacer de nuevo todo. Esto se podía hacer por 7 días. Si al 7º día no se encontraba nada, ellos, o mejor dicho el demonio, sería el dueño de ese oro por toda la eternidad. Ellos seguirían viniendo a cuidarlo mientras hubiera gente cerca del entierro. Lo mejor es que fuera en los primeros días, ya que estos iban volviendo con más poder y podrían ser agresivos y causarnos hasta la muerte. Como el anciano nos dijo, lo hicimos. Ninguno de los 3 primeros días encontramos nada. Cada tarde-noche hacíamos el mismo ritual. Con aumento de las plantas que nos dio el viejo, este se mostraba muy preocupado porque aquellos seres se estaban haciendo muy fuertes. La tercera noche, antes de que llegaran las criaturas, volví a ver el abuelo. En este momento, lo vi nítido donde se agachó. En aquel instante aparecieron aquellos seres y lo arrastraron lejos de la raíz de la ceiba. Yo esparcí el contenido de la bolsa por la ventana. Como cada que pasaba, estos volaban y se perdían en la oscuridad. Pero en esta ocasión dieron un chillido
que me dejó el tímpano casi a reventar. Este acompañado de un grito de dolor que di yo, al sentir que algo me hería el brazo. 4 garras quedaron marcadas. No salió sangre porque era más como una quemadura. Al día siguiente, le mostré a mi padre exactamente donde vi agacharse al abuelo. Efectivamente allí encontramos un pequeño cofre. Lo que había dentro de él eran pequeñas baratijas, una navaja, un reloj ya inservible y 6 pepitas de oro que, aunque grandes, no era tanto el valor monetario. Fuimos donde el viejo y le mostramos el contenido y la marca que habían dejado en mi brazo. El viejo dijo que los habíamos vencido y desde la noche ellos sabían de su derrota. Por esto me habían atacado. Aunque yo no los hubiera visto ni acercarse, era una advertencia que ellos tienen poder y pueden volver si tienes oro escondido. Nos aconsejó vender las pepitas de oro, pero mi padre dijo que las conservaría. El anciano le dijo que si era así, las tuviera al alcance para que las pudiera sacar de cuando en cuando, y no quisiera el demonio adueñarse de ellas. Derechos de autor: Alexander de Jesús Morales Gómez. Si estas historias macabras te han erizado la piel, dale like al video para que sepamos que te han asustado tanto como a nosotros. Recuerda seguirnos en Spotify y no olvides suscribirte para no perderte futuras dosis de horror. Y deja un comentario escalofriante contándonos qué te ha parecido esta historia. Recuerda que estás en el cementerio de las historias. Hasta la próxima